en las ponencias, los keynotes, esperemos que os interesen. Damos comienzo a la primera. Geoestrategia, ciberespacio y soberanía en la era digital. Van a reflexionar sobre cómo los países afrontan estos retos y para ello contamos con la presencia y la experiencia de Francisco José Almansa Aguilar, mando de la Jefatura de Transformación Digital y Ciberseguridad de la Guardia Civil. Federico Juste de Santa Ana, segundo comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio. Loreto Gutiérrez, directora del Departamento de Seguridad Nacional. Javier Candau, subdirector general del Centro Criptológico Nacional. Adelante, Javier. Y todo ello moderado por Miriam Verde, secretaria general. Pero nos falta Andrés. Disculpe un segundo, que creo que sí, efectivamente. Andrés Jesús Ruiz Vázquez, subdirector general de Seguridad Digital. Disculpas. Y todo ello moderado por la secretaria general de INCIBE, Miriam Verde, a la que desde luego agradecemos este diálogo. Gracias, Carmen. Perdóname. El directo. Bueno, comenzamos esta primera mesa inaugural en la que vamos a hablar de geoestrategia, ciberespacio y soberanía en la era digital. Es indudable que estamos viviendo un absoluto cambio de paradigma. Hemos pasado de un mundo en el que las batallas se libraban en un campo físico de batalla a otro en el que nos encontramos con amenazas invisibles, intangibles y a veces indetectables hasta que realmente se produce el daño. Por eso hoy queremos hacernos tres grandes preguntas. La primera, ¿qué papel está jugando nuestro país? La segunda, ¿cómo nos estamos defendiendo y cómo pensamos defendernos? Y la tercera, ¿cómo vamos a regular todo este entorno? Para eso contamos con los principales responsables en materia de seguridad nacional, geoestrategia, ciberespacio y regulación digital. Muchísimas gracias a los ponentes por su asistencia y vamos a comenzar. Decimos que en un mundo en el que lo digital ha dejado de ser un simple soporte para convertirse en el verdadero terreno en el que se disputan el poder, la influencia, la estabilidad global, vemos que la digitalización no solo está transformando nuestros gobiernos, nuestras economías, sino también las fronteras de la seguridad. Por eso a mí me gustaría preguntarle a la directora del Departamento de Seguridad Nacional cuáles considera que son los riesgos más críticos que debemos anticipar en este paradigma digital y cómo debemos prepararnos hoy para afrontar a las amenazas que van a llegar en el mañana. Pues muchas gracias. Si me permite un momento, pues quería agradecer sobre todo a INCIBE la invitación para participar en esta mesa inaugural y sobre todo compartir la mesa pues con una moderadora y por supuesto con unos compañeros tan expertos como los que tengo aquí, con el que tengo pues el privilegio de trabajar. Cuando hablamos de seguridad nacional, a mí siempre me gusta iniciarlo pues haciendo referencia a los documentos que constituyen el marco de la seguridad nacional, en este caso pues, de la ciberseguridad también. Y por un lado tenemos la Estrategia de Seguridad Nacional del 2021, que recoge que la creciente exposición digital pues, amplía la superficie de exposición a los ciberataques, ¿no? de ciudadanos, empresas y administraciones, al final de todos. Y esto, entre las dinámicas que marcan este mayor uso de las redes digitales, está, por supuesto, pues, el teletrabajo que aumentó considerablemente pues, después de la pandemia. También tenemos la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en la que recoge que las tecnologías digitales dan entrada pues, a nuevas actividades y formas de negocio que requieren ser reguladas, como comentabas, pues porque pueden afectar a la estabilidad y al ejercicio de derechos y libertades, ¿no? Presentando amenazas y desafíos a la seguridad nacional, ¿no? Y estas mismas cualidades que hacen del ciberespacio pues un motor de progreso pues pueden ser también usadas con fines maliciosos pues debido a la facilidad para el anonimato, la suplantación y la amplificación, ¿no? En el último informe de seguridad nacional que se ha publicado, que es el informe de 2024, pues muestra un entorno especialmente complejo en el que hay un aumento notable de la sofisticación de los ciberataques y en la que los grupos de ciberdelincuencia pues operan también cada vez de una forma más híbrida, ¿no?
Este informe de Seguridad Nacional también presenta los resultados de la encuesta de percepción de riesgo de la seguridad nacional y ahí vemos que se ha destacado en primer lugar por la preocupación de la sociedad por el uso irregular o el uso del ciberespacio, o sea, el uso se ha ido para fines irregulares y también la preocupación por las campañas de desinformación. Son dos amenazas para la seguridad nacional que de forma recurrente en esta encuesta de percepción aparecen en nuestros informes de seguridad nacional. Si hubiera que destacar un aspecto concreto ahora en el informe del 2024, pues sería la irrupción de la inteligencia artificial generativa como tecnología pues, que amplifica las capacidades para la creación de contenidos, tanto de texto, audio, imágenes. Y eso también puede ser usado pues, para transmitir información falsa y, por tanto, potenciar campañas de desinformación. Es decir, toda tecnología que puede ser usada de una forma buena y es un motor de progreso, pues también puede ser usada con otros fines. Podemos decir que en general existen riesgos tecnológicos emergentes asociados al uso de la inteligencia artificial o del Internet de las cosas o de la nube porque amplían, como ya habíamos dicho, esa superficie de exposición. Y es importante destacar también la interconexión entre sectores, que muchas veces un ataque en un sector determinado pasa rápidamente a otro y no se puede encajonar en uno solo. Otros riesgos a tener en cuenta y que hemos visto en ciberseguridad, por supuesto, el ransomware y los ataques a la disponibilidad de servicios, lo que es denegación de servicios, o los ataques a las cadenas de suministro, que también hemos visto que pueden afectar un ataque concreto a un montón de usuarios. El trabajo del Foro de Ciberseguridad, del Foro Nacional de Ciberseguridad, pues está generando guías y recomendaciones para mitigar estos riesgos. Frente a estos riesgos, ¿qué hacemos? Pues bueno, dentro de la Unión Europea es de destacar pues, todos los trabajos que se están haciendo y en particular pues, lo que conocemos como la directiva NIS2, que es la que está intentando establecer un nivel común de ciberseguridad en toda la Unión y España pues, está trabajando, participa activamente en el grupo de coordinación NIS2. Pero también tenemos otras herramientas, como el Plan Director de la Unión Europea para la gestión de crisis de ciberseguridad, ¿no? que define cómo coordinar respuestas a grandes crisis cibernéticas, o la Red Ciclón, que nos permite coordinar respuestas operativas también en tiempo real. Total, consideramos que el enfoque compartido es clave, ¿no? Es necesario estar todos coordinados porque los países, hoy en día, las ciberamenazas son transfronterizas, los ciberataques en muchas ocasiones también necesitamos trabajar todos juntos. Y por eso consideramos también que un foro como este pues, nos conectan, nos alinean y nos preparan mejor para proteger lo que más nos importa, ¿no? Pues que es la seguridad nacional y, por supuesto, la estabilidad y el bienestar y la confianza de nuestros ciudadanos. Y por mi parte, de momento, pues nada más. Muchas gracias. Pues vamos a hablar, desde luego, mucho sobre inteligencia artificial, vamos a hablar de sectores estratégicos, pero ha apuntado también la directora a la creación de nuevos negocios y, en este sentido, cada vez vemos que hay una colaboración mucho más intensa entre el sector público y el sector privado. Y, en este sentido, yo me preguntaba pues, hasta qué punto se puede garantizar la integridad sin que haya una interdependencia o una interferencia no deseada. Y, en este sentido, le querría preguntar al mando de la Jefatura de Transformación Digital y Ciberseguridad qué mecanismos existen precisamente para garantizar que esa colaboración público-privada no comprometa la integridad de la seguridad, la confidencialidad, la independencia, la seguridad del Estado. Pues muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a INCIBE por invitarnos a este encuentro de ciberseguridad y, sobre todo, por el hecho de que bueno, yo dirijo una jefatura que tiene solamente 6 meses de vida como tal. Entonces, la oportunidad que nos ofrece pues, bueno, para dar un poco la versión o la visión de una unidad joven en la que, antes de hablar, si te parece, de público-privado, me gustaría hablar de público-público, porque nosotros en este primer tiempo, realmente, además con los 5 ponentes que tengo aquí, más Santiago Maroto, mi compañero que está ahí de Policía Nacional, más Fuerzas Armadas, realmente hemos tenido un apoyo fundamental por parte de lo público. Bueno, perdón, INCIBE, Jorge Ordaz, que está ahí con nosotros. Entonces, realmente he sentido como que luego, evidentemente, estos organismos que llevan más tiempo que nosotros en este mundo, lógicamente tienen esa colaboración privada y más en las fechas en las que estamos ahora mismo, con ese plan de ciberseguridad y con el empuje económico que hemos tenido este año. Nosotros estamos viendo que, al final, lo público-público es fundamental. O sea, nosotros ahora mismo hemos empezado, por cualquiera de los que tengo aquí, hemos tenido contacto con ellos, nos han estado apoyando, digamos, en los primeros pasos, montando una estructura de ciberseguridad
aunque me vean de uniforme, Guardia Civil, Policía Nacional, la parte que yo represento es la parte de ciberseguridad. O sea, nosotros tenemos nuestras unidades de investigación de Policía y de Guardia Civil que se dedican a investigar el cibercrimen. Nosotros estamos en la parte, digamos, primero protegiendo nuestras propias infraestructuras y luego apoyando a otros organismos que también lo soliciten. En todo esto, al final, hemos visto, por ejemplo, ha comentado el subdelegado, la parte de una unidad que denominamos cibercomandancia, que se ha montado en la estructura de INCIBE. Esto ha sido pues, fruto de unas relaciones muy estrechas con INCIBE, en la que hemos visto que tenemos que seguir avanzando. En nuestro caso, el servicio público es fundamental. O sea, nosotros tenemos que volcarnos completamente al servicio público. ¿Qué tenemos ahora mismo que hacer? Tenemos obligación legal de favorecer la denuncia telemática a todos los ciudadanos. Pues fruto de esa colaboración estrecha con INCIBE, hemos conseguido montar una Oficina Nacional de Recepción de Denuncias Electrónicas en la sede de INCIBE y estamos dando un servicio al ciudadano que ya no va a tener que desplazarse a los cuarteles, a las comisarías para denunciar. Bueno, aquí tenemos a nuestro coronel, que es el que manda actualmente la oficina. Volviendo ahora ya un poquito más con la pregunta, con la colaboración público-privada, pues también es verdad que desde el primer momento se ha sentido que todas las empresas, muchas representadas aquí, pues han contactado con nosotros y yo que vengo, digamos, de una parte más profesional de Guardia Civil, no tan técnica, ver cómo no solamente es negocio, evidentemente, las empresas van buscando el negocio, sino que he sentido al final esa necesidad que van viendo de favorecer, o sea, de que lo que están haciendo es ayudarnos a nosotros, ayudando al Estado. Entonces, con todo esto, estamos teniendo contacto con todas las empresas, estamos teniendo, evidentemente, ya estamos en un punto en el que ya estamos en un plan de transformación digital con todas las medidas de ciberseguridad que representan, que al final, en este momento ya tenemos que, al hilo de lo que comentabas, tener ya determinadas cláusulas de confidencialidad, tenemos que tener los protocolos generales de actuación, tenemos que tener unos estudios de mercado, que realmente no podemos seguir avanzando sin tener estos documentos ya realizados. Pero una vez que ya tenemos todo esto, estamos trabajando con diferentes empresas. Es verdad que los casos es fundamental definir bien los casos de uso que queremos, porque también hemos percibido que muchas veces la tecnología que se nos ofrece no siempre se ha aplicado a todo el legacy que tenemos nosotros en Guardia Civil, por ejemplo, con un plan de sistemas desde el año 2005 que queda muy anticuado y que por mucho que nos lleguen las empresas, que al final va a ser posible el integrar todos nuestros sistemas, por ejemplo, para todo lo relacionado con mando y control de Guardia Civil, pues al final necesitamos tener casos de uso específicos para ir viendo realmente cómo funcionan, ¿no? Y estamos trabajando así con distintas empresas. Con lo cual yo creo que, bueno, que por un lado es fundamental esa colaboración público-privada y tenemos mecanismos suficientes con la Ley de Contratos del Sector Público, digamos, para garantizar esa confidencialidad y, por un lado, necesitamos a la empresa, evidentemente, pero salvaguardándonos que somos Estado y al final tenemos que tener nuestro propio criterio y dirigir nosotros mismos el camino que estamos andando en relación con la ciberseguridad. Muchas gracias. Pues en ese escenario de actuaciones, de colaboración pública, colaboración privada, sin duda hay un escenario común, que es el ciberespacio, que es un escenario que ha pasado de ser un lugar técnico, meramente técnico, para ser el verdadero centro de operaciones. Y en este sentido, el mando conjunto del ciberespacio realiza un papel fundamental para anticipar, disuadir y responder a todas aquellas amenazas que ya no distinguen entre lo civil y lo militar. Por eso le pregunto al segundo comandante del mando conjunto del ciberespacio, ¿está España construyendo una verdadera autonomía estratégica en ciberdefensa? Buenos días, Miriam. Muchas gracias. Pues cuando hablamos del dominio ciberespacial, para nosotros es el quinto dominio. Para nosotros un dominio es un área, un espacio, un campo de batalla específico en que se utiliza una doctrina, una táctica y unos medios militares concretos. Tenemos el dominio terrestre, donde todos asociamos con el ejército de tierra, tiene su orografía, tiene su táctica, tiene su doctrina y tiene sus métodos de combate. Tenemos el segundo dominio, el dominio marítimo. Lo asociamos con la Armada, los buques y su doctrina. El dominio aéreo, en el que el segmento aéreo, tanto de defensa aérea como los aviones de combate. Tenemos el cuarto dominio, el dominio espacial, que actualmente la figura estelar son los satélites. Y el quinto dominio, el dominio ciberespacial. Este dominio ciberespacial se diferencia de los otros cuatro en algo fundamental, que es el único dominio totalmente artificial. De una forma gráfica podríamos decir que los cuatro primeros dominios los ha creado Dios y el quinto lo ha creado el hombre. Y el hombre, al crear, ¿cómo ha creado este dominio ciberespacial?
gracias a la tecnología. En teoría, con la tecnología adecuada, el hombre podría crear un ciberespacio adaptado perfectamente para sus necesidades, tanto militares como nacionales. La realidad, no hay un solo actor en el mundo con esa tecnología, hay unos pocos, y suelen ser organismos corporativos privados, eso sí, vinculados a determinados estados. España, lógicamente, no podemos tener esa tecnología y tenemos que tener un ciberespacio, digamos, diseñado con tecnologías que no son nuestras. Y justo por eso, porque la tecnología, esas redes, esos sistemas no son tecnología nacional, es vital y es crítico que las capacidades de ciberdefensa sí que sean nacionales. O sea, tenemos que tener la capacidad de que, bueno, yo conozco la tecnología, conozco cómo funcionan las redes y los sistemas, y yo tener capacidad para yo diseñar mis herramientas de ciberdefensa para tapar, para mitigar esas posibles vulnerabilidades voluntarias o involuntarias que pueden tener esas redes y esos sistemas sobre los que trabajamos. Y en este caso, bueno, esa autonomía absoluta en ciberdefensa, digamos que España tampoco, la absoluta es difícil de conseguir. Pero sí que podemos obtener una cierta autonomía estratégica en ciberdefensa que nos garantice esa libertad de acción en el ciberespacio, no solo a los militares, sino a toda la nación, porque, como has dicho antes, lo civil y lo militar ya no se separa, no hay fronteras en el ciberespacio. Bueno, y en este sentido, todos tenemos que apoyar esa autonomía estratégica en herramientas de ciberdefensa, no solo los militares, también los civiles. Desde el punto de vista del mando, apoyamos en una primera línea cuando nosotros necesitamos esas capacidades de ciberdefensa. ¿A quién acudimos? A la empresa nacional. Les damos lo que necesitamos para que ellos nos la diseñen y nos crean unas capacidades únicas en el mundo que nos dan esa cierta autonomía. Y aparte de esta capacidad, lo que también hacemos es, en todos los foros internacionales y nacionales en los que participamos, procuramos llevar también a la empresa nacional para que vean también que tenemos esas capacidades y así, bueno, pues con un mayor nivel de esa tecnología para nuestra industria. En definitiva, la autonomía en ciberdefensa absoluta, difícil, pero la óptima sí, y hay que tender hacia ella. Muchas gracias, general. Pues sin duda en ese escenario el sector público tiene un papel muy relevante, fundamental y esencial, y en concreto las administraciones públicas que vemos cada vez más cómo son objeto de ciberataques, ciberincidentes cada vez más sofisticados. Y ahí entra en juego el Centro Criptológico Nacional, que realiza un papel esencial de defensa frente a esos ciberataques que se realizan en el sector público. Por tanto, me gustaría preguntarle al subdirector general del Centro Criptológico Nacional qué estrategias y capacidades está desarrollando el CCN es de otro sitio, para garantizar la seguridad del sector público español, aumentar la resiliencia frente a las amenazas cada vez más de actores estatales y también para atender esos incidentes a escala absolutamente nacional. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a INCIBE por invitarnos a este evento. Y en un principio, pues con referencia a las actividades de otros estados, lo quiero vincular un poco a un mal endémico que tenemos en las administraciones públicas y en el sector privado que viene de la pandemia, ¿no? Es esta interconexión masiva que tenemos entre todas las instituciones que permite una suplantación de usuarios que puede ser aprovechada tanto por actores de cibercrimen como por actores Estado. En ese sentido, la complejidad de los ataques, aunque los actores Estado evolucionan mucho en sus análisis de la red para identificar dónde está la información valiosa, el procedimiento de entrada de las organizaciones es prácticamente equivalente. Y lo mismo podemos tener a un cibercriminal nacional intentando recuperar o copiar una base de datos de una institución pública, como podemos tener a un actor Estado haciendo básicamente lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, en un principio, como nos hemos focalizado en otras actividades, intentando promocionar a comunidades autónomas, a entidades locales, a otras instituciones del Estado, para poder prevenir, detectar y responder, para nosotros la primera línea de actividad va a ser lo que nosotros llamamos medida de ciberdefensa activa 2, que es dedicarnos a caza de la amenaza.
Tenemos que tener equipos permanentes, y ya los tenemos y los estamos construyendo, sobre todo con el mando conjunto del ciberespacio, pero incluiremos a otros actores, a tener equipos que se dediquen a lo que llamamos nosotros detectar lo no conocido. Detectar lo conocido, pues tenemos grandes tecnologías de EDR, de SIEM, de SOAR, de herramientas que son capaces de automatizar todo lo que pasa en la red y darnos esa visibilidad completa, pero esas herramientas nos van a dar información de los ataques conocidos. Entonces tenemos que tener personal muy experto y dedicado para detectar lo no conocido. ¿Qué tiene que desplegar estos equipos de caza de la amenaza? Tienen que desplegar señuelos para intentar que el atacante cometa errores, tienen que desplegar casos de uso, para eso tenemos una herramienta nacional como la herramienta Carmen, que nos permite, mediante casos de uso, poder detectar cosas que en un principio no están dentro del radar y no tenemos IOCs para indicadores de compromiso para saber que el ataque está en curso. Tenemos que tener capacidad de detectar y, en su caso, eliminar pues, servidores de mando y control, servidores donde el atacante es capaz de remitir la información que captura o recibir sus implantes, pues, órdenes para poder intentar actuar sobre la red. Y, finalmente, muchas veces, cuando hay un incidente, la última vez más gráfica que la vimos durante el apagón, pues se necesitan equipos de despliegue rápido, ¿no? En inglés, Rapid Reaction Team. Estos equipos de despliegue rápido necesitamos que sean público-privado para que el sector privado aporte su capacidad, y además necesitamos que sean interinstitucionales, es decir, que si en algún momento tenemos que activar un equipo para actuar sobre un organismo público porque ha recibido un ataque crítico o sobre varios de ellos, pues tengamos la capacidad de que estos equipos sean producto de los 3 CSIR de referencia y de otras instituciones del Estado, como Guardia Civil y Policía, y actuar conjuntamente contra esa amenaza. Si logramos estos 4 aspectos, cubrirlos adecuadamente, pues esa medida de ciberdefensa activa 2, la caza de la amenaza, la mejoraremos mucho y podremos pasar ligeramente al ataque, y no simplemente con lo que hacemos ahora mismo, que es los recibimos en nuestras redes, los expulsamos, los volvemos a recibir. Y depende de la eficiencia que tengamos en esa detección y respuesta, pues están en nuestras redes días o están en nuestras redes meses o años. Entonces es importante que esta medida sea muy eficiente para nosotros, quizá para nosotros la más importante. Esto lo tenemos que complementar con otros conjuntos de medidas de ciberdefensa, pero que son 2 líneas de acción fundamental. Una primera, que es la de intercambio. Nosotros las denominamos medidas de ciberdefensa activas 6 y 7. La 6ª es la plataforma nacional, donde se integran otras plataformas para hacer un intercambio automático de información. Y ese intercambio automático, yo siempre lo insisto en todos, intercambian las máquinas, no intercambian las personas. Para mí, el fallo más grande que tiene la CSIR Network de la Unión Europea es que intercambian las personas. Tienen que intercambiar las máquinas y las personas aplicar inteligencia y conocimiento sobre eso. Y, finalmente, la Red Nacional de SOC. Ya que el sector público somos tractores en la creación de centros de operaciones de ciberseguridad, vamos a animar educadamente al sector privado a intercambiar y que no nos digan, oye, no, espérate que le tengo que preguntar al cliente. No, si el cliente ya sabe que tiene que intercambiar. Intercambia y pon a la máquina a intercambiar con nosotros. Y, finalmente, y para mí es muy importante, para evitar que nos ataquen con esa facilidad y después de la pandemia con esa hiperconectividad y esa confianza completa que tenemos entre las administraciones, pues tenemos que ir a una mayor resiliencia, a una mayor implantación de las medidas de ciberseguridad. Nosotros a esto le llamamos las medidas de ciberdefensa activa 3 y 4, que es implantar esquema nacional de seguridad, que nos va a convertir en objetivos difíciles de atacar, y determinar siempre en remoto y con procedimientos de auditoría continua la superficie de exposición. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Y con este ciclo, ¿no?, que hemos visto, pues las estrategias de seguridad, vemos el espacio, ¿no?, el ciberespacio como lugar de campo, nuevo campo. Vemos también la importancia de la colaboración público-público, la colaboración público-privada, el sector público. Y yo creo que ha llegado el momento también de hablar de infraestructuras digitales. Y en ese contexto, las infraestructuras digitales, y en concreto teniendo en cuenta que España es un nodo esencial de conectividad, resultan pues, objeto de ataques en mucha medida y se convierten también, no obstante, en pilares básicas para la seguridad. Por eso, aunque el subdirector general de Seguridad Digital más adelante nos va a dar una keynote sobre el tema, no me resisto a que haga un pequeño spoiler y nos adelante alguna cosita para enriquecer el debate. ¿Cómo debería, Andrés, evolucionar el concepto de soberanía tecnológica en Europa para responder a la creciente interdependencia digital y a la exposición de amenazas híbridas, considerando sobre todo que la protección de las infraestructuras críticas físicas, pues, o mejor dicho, las digitales, siguen siendo tan relevantes o más que las tradicionales físicas? Muchas gracias, Miriam. ¿Se me escucha? ¿Sí? A ¿Se ver. escucha? ¿Ahora? ¿No? ¿No? ¿Hola? ¿Hola? Ahora hola. sí. Ahora sí. ¿Ahora mejor? Sí. Vale, muchas gracias. Pues efectivamente, y quiero enlazar con lo que ha dicho antes el general del concepto del ciberespacio, ¿no? El ciberespacio no deja de ser un concepto lógico sustentado sobre una capa física de productos y de servicios también, ¿no? Esa capa física, que son las que llamamos las infraestructuras digitales, en la que nuestro ministerio es competente o va a serlo en relación a la directiva NIS2, está compuesta por diferentes capas a su vez. Diferentes capas es lo que yo llamo y denomino la pirámide digital, ¿no? En esa base de la pirámide tendríamos las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, los cables de datos submarinos, sobre los que hablaré en la keynote, las comunicaciones móviles de última generación como el 5G, los radioenlaces, las comunicaciones satelitales. Por encima tenemos los centros de datos. Los centros de datos donde dentro de ellos se ejecutan los procesos de inteligencia artificial. Esos centros de datos llenos de microchips que dan servicio a su vez al cloud, a la nube, donde nuestras empresas y organismos están depositando no solamente sus datos, sino sus servicios. Esa pirámide, donde en lo alto, en la cúspide, podemos situar últimamente a la inteligencia artificial como un elemento innovador y que se vale no solamente de esos centros de datos, sino del cloud para su almacenamiento y de las comunicaciones para su explotación. El reto es securizarla. Y aquí quería hacer también una distinción que a veces confundimos los términos de soberanía tecnológica con autonomía digital. Soberanía tecnológica, como decía el comandante, es complicado tenerla. Es complicado tenerla a nivel europeo porque en cada una de las capas que he descrito, en prácticamente en ninguna de ellas, Europa es un líder. Sin embargo, sí que podemos, quitando esa parte, digamos, de desarrollo, de invención o de innovación, donde tenemos que recuperar el terreno perdido, sí que hay una parte de operación de cómo utilizamos esa tecnología, esa inteligencia artificial, ese cloud, esos centros de datos y cómo la protegemos. Y ahí es donde está el reto que tenemos, proteger una infraestructura muy compleja, muy diversa y en manos de terceros, no solamente ya de empresas privadas, sino de empresas privadas que no están en nuestro territorio. El reto es mayúsculo, en el sentido de que estas capacidades, estas infraestructuras digitales pueden ser utilizadas y son utilizadas como influencia, como objeto de influencia por terceros estados. Y ya no estamos hablando en caso de un conflicto bélico, como hemos visto en Ucrania, donde una empresa privada tiene el poder de apagar una telecomunicación vía satelital y dejar el campo de batalla ciegas. Estamos hablando de nuestro día a día, estamos hablando de las amenazas híbridas, de aquellas amenazas que se mueven en la zona gris, que sin llegar a la escala de un conflicto bélico nos ponen a nuestras instituciones, a nuestros organismos, a nuestras empresas en un continuo asedio de ciberataques, como comentaba Javier, y que dificulta mucho ya no solamente la respuesta, sino nuestra capacidad de detección y de prevención. De tal forma que, como conclusión, diría,
que hoy en día, en general, la seguridad nacional ya no solamente se mide en la capacidad y la soberanía nacional, no solamente se mide en la capacidad que tenemos de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Fuerza y Cuerpo de Seguridad, de nuestra capacidad energética. Hoy en día se está midiendo en bits, en qubits, en flops, en el que tiene la capacidad de realizar y elaborar chips de 2 nanómetros, en el que tiene la capacidad de desarrollar una inteligencia artificial avanzada y, sobre todo, de utilizarla y hacer provecho de ella. Así que tenemos una oportunidad, tenemos todo un reto por delante, pero sin duda yo creo que podemos recuperar el terreno como hemos hecho y ha demostrado Europa a lo largo de su historia. Claro, al final no podemos obviar el contexto, que es un contexto de gran fragmentación geopolítica, de una competencia tecnológica brutal y donde la ciberdefensa se vuelve algo clave. Sí que estamos viendo que nuestro país está haciendo un ejercicio muy fuerte de inversión en capacidades, de regulación, de normativas. Pero claro, me gustaría conocer un poquito más la visión que tiene la directora del Departamento de Seguridad Nacional y sobre todo que nos contara qué lecciones clave destacaría desde su departamento, ¿no? Y si considera que estamos avanzando a esa autonomía en ciberdefensa, hacia pues, alcanzar unas capacidades más soberanas en infraestructuras críticas, en inteligencia, en toma de decisiones. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, del tema de la autonomía estratégica y de la ciberdefensa, pues ya han hablado antes los compañeros de mesa, pero evidentemente la autonomía estratégica, como ya se ha comentado, la autonomía estratégica o la soberanía tecnológica absoluta de un país es prácticamente imposible. Lo que estamos avanzando efectivamente es en aquellas áreas en que consideramos que es esencial y también estamos avanzando hacia una autonomía estratégica europea, ¿no? Es en lo que más se está trabajando. La autonomía estratégica pues, se construye con un trabajo continuo y tiene una serie de pilares entre los que destacaría pues, la visión estratégica, la inversión sostenida y también la gobernanza eficaz. En lo que es la visión estratégica, pues nuevamente me gusta referirme al marco de seguridad nacional, que en este caso es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y ya recogía en 2019 que era necesario transicionar de un modelo de ciberseguridad de carácter preventivo y defensivo hacia un esquema que incorporase elementos de mayor fuerza disuasoria para el contexto actual global de mayor competencia geopolítica. Y estábamos hablando del año 2019, o sea que ahora eso ha incrementado porque el contexto actual es bastante más complejo que el que teníamos en ese momento, ¿no? Y también decía que la disuasión en ciberseguridad requería la obtención y potenciación de capacidades de ciberdefensa como elemento fundamental de la acción del Estado. Y eso es en lo que se ha estado trabajando y lo que han comentado ya anteriormente mis compañeros. Eso, por tanto, ya en el 2019 era pues, como una lección hacia dónde había que tender, ¿no? El Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión de este año, de abril del 2025, pues, ya lanzó un acuerdo para revisar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y en ese acuerdo, que está publicado, ya se recoge que la ciberdefensa es un punto importante, ¿no? Si hablamos de la inversión sostenida, pues muchas de las actuaciones que recoge la Estrategia de Ciberseguridad Nacional están en el Plan Nacional de Ciberseguridad de 2022, pero luego recientemente, por acuerdo de Consejo de Ministros, pues, se aprobaron una serie de actuaciones complementarias en mayo de este año. Y también tenemos, que también se ha mencionado, el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa de 2025, que también tiene una parte que se orienta hacia la autonomía tecnológica nacional y de esta cantidad, bueno, de la inversión que se va a hacer, pues hay una parte importante que es en telecomunicaciones y ciberseguridad y en la fabricación o compra de nuevos instrumentos de defensa y disuasión, siendo la ciberdefensa un punto importante. Entre ellos, pues destaca, hay un plan, por ejemplo, de programas especiales de modernización, que es el Sistema Integral de Ciberseguridad Avanzada, y también se van a intentar reforzar las capacidades de ciberinteligencia y alerta temprana, pues con especial atención a lo que son operadores esenciales y sectores estratégicos, críticos, ¿no? Este plan, esta financiación, pues permite desplegar numerosos proyectos estratégicos en que, por supuesto, la industria nacional va a jugar un papel fundamental, porque, como hemos hablado al final, la seguridad nacional, y sea en cualquier sector, en este caso estamos hablando de la ciberseguridad, pues es un trabajo de todos, ¿no? Y si conseguimos una soberanía tecnológica, una soberanía digital, es gracias al tejido industrial que tenemos, además de, por supuesto, a todos los organismos y competentes en la materia.
Por último, pues el tercer pilar que comentaba es la gobernanza eficaz y otra vez pues nombraré a la NIS 2, ¿no? a la ley que será la NIS 2, que será se va a transponer y será la Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad. Y con esta ley pues, se pretende mejorar nacionalmente la gobernanza, la coordinación entre todos los actores relevantes en materia de ciberseguridad, definiendo pues, sus funciones y responsabilidades. En tema de capacidades para avanzar, pues también quiero mencionar que es importante la participación de España en ejercicios como tenemos el Lock Shields o el Cyber Coalition de la OTAN o el Cyber Europe, porque una vez que se hacen evaluaciones, que se participa en ejercicio, pues se ve cómo tenemos que mejorar esas capacidades. Las lecciones aprendidas siempre son muy importantes. O sea que yo creo que, en definitiva, sí se está avanzando hacia una autonomía estratégica en ciberdefensa, porque España está invirtiendo, está construyendo estructuras sólidas y está coordinando a nivel nacional a todos los actores, como hemos hablado, que es esencial, a todos los niveles, a todos los actores que tienen algo que decir, la colaboración, como decíamos, público-pública, pero la población público-privada y, al final, la ciudadanía, porque al final todos contribuimos y, como hemos hablado, la superficie de exposición es tan amplia que, al final, se entra por la parte más débil y ahí estamos todos. Entonces, yo creo que estamos trabajando pues, para prevenir y detectar y responder a todo este tipo de amenazas y, por supuesto, para recuperarnos de ciberataques en caso de que sucedan. Muchas gracias, general. Y por aterrizar un poco más, ya que hemos hablado también de amenazas híbridas, de amenazas no convencionales y se ha mencionado, evidentemente, la inteligencia artificial, me gustaría preguntarle al mando de la Jefatura de Transformación Digital y Ciberseguridad cómo están integrando la inteligencia artificial en su proceso de transformación digital y cómo lo están abordando desde una perspectiva segura. Pues con mucho cuidado. La verdad es que sí, porque es más complejo de lo que parece en un primer momento. Está claro que es un multiplicador de capacidades, está claro, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y quizá en el caso nuestro ha llegado en un momento en el que estamos también empezando nuestro plan de transformación digital y tratamos de ir un poquito a la par. ¿Qué ocurre? Que, claro, que evoluciona mucho más rápido de lo que la Administración somos capaces, pues, comentaba antes la Ley de Contratos del Sector Público, al final ser capaces de contratar lo que necesitamos, con lo cual, al final, nos cuesta seguir ese ritmo. Pero, bueno, digamos que estamos en ese momento. ¿Qué ocurre? Que hay una parte normativa pues que es muy importante. O sea, además, nosotros, en el caso de Policía y Guardia Civil, como que nos dedicamos a proteger el ejercicio de derechos y libertades, al final tenemos que tenerlo siempre en mente. Y en este caso tengo la buena o la mala suerte de que la Oficina Central de Protección de Datos depende de mi jefatura y tengo al delegado de Protección de Datos continuamente diciendo cuidado, cuidado, cuidado. Entonces, cualquier proyecto que iniciamos o algún proyecto que ya estaba iniciado, enseguida se ha dado el caso, a lo mejor, pues que en ese momento que se inició el proyecto no se había contado con el delegado de Protección de Datos. Entonces, al final, supone un retraso, digamos, en cualquier proyecto que se tenga. Entonces, nosotros estamos trabajando primero con una serie de viabilidades, en el sentido que, y además tengo aquí a mis compañeros de investigación de Policía igual, de Policía Judicial de Información, que ellos quieren correr mucho. O sea, yo también estoy en unidades de investigación y, lógicamente, queremos aprovechar todo lo que tenemos, todas las capacidades para avanzar en este caso en las investigaciones. ¿Qué ocurre? No se puede. O sea, al final tenemos que ser capaces, primero, de ver lo que se puede y lo que no se puede hacer y luego tener claro que esto siempre tiene que ser bajo supervisión humana. O sea, no podemos dejar que nosotros, en nuestro caso, las investigaciones, que tengamos ciertas capacidades que puedan permitir algo, teniendo en cuenta que luego, en nuestro caso, ahora me refiero a la parte de investigación, que tiene que estar bajo supervisión de jueces y fiscales. Sí es verdad que hay una parte muy importante, ahora ya desde el punto de vista de una jefatura que depende directamente de la parte operativa, del conjunto operativo de Guardia Civil, que es al final todo lo relacionado con una capa superior que fuésemos capaces de poner para manejar nuestros sistemas de mando y control. O sea, al final estamos sintiendo la necesidad, toda la parte, digamos, la estructura nuestra es la típica de cualquier organismo, pues una parte operativa, una parte personal y una parte de logística, que necesitan hoy en día, con todos los datos, toda la información que tenemos, todos los datos que tenemos, prácticamente en la Administración Pública tenemos los datos bastante estructurados, nos cuesta mucho llegar a esos datos, pero los tenemos estructurados. Pues nuestros mandos, digamos, personal, logística y operativo, requieren información, requieren algo a lo que puedan acceder rápidamente esa información para trabajar con ello y tomar decisiones. Pues eso es también en lo que estamos trabajando, buscando determinadas fórmulas y, en este caso, lógicamente, aprovechando que está aquí la industria nacional, pues es lo que tenemos que ir buscando también esa soberanía tecnológica que decíamos antes, pues es el momento en el que estamos ahora mismo, buscando determinadas herramientas que seamos nacionales, que seamos capaces de utilizar, digamos, para manejar esos datos con soltura.
Mientras tanto, pues estamos trabajando también en el ámbito de los agentes virtuales. Pues bueno, es verdad que en este caso, además, como decía antes, el último pues tiene también sus ventajas en un mundo que avanza mucho, pues de la mano del CSTIC, de la mano de Policía Nacional, viendo lo que están haciendo ellos con determinadas herramientas que manejamos tanto Fuerzas Armadas como Policía y Guardia Civil, pues vamos viendo qué podemos ir haciendo en el ámbito de los agentes virtuales y luego buscándolo siempre trasladarlo a la parte operativa. O sea, esto no es un fin en sí mismo, sino en el caso nuestro todo está buscado para favorecer el trabajo de nuestra gente y luego favorecer, digamos, el servicio que estemos prestando al ciudadano. En este caso, antes comentaba, la denuncia telemática de antes está sobre la base de la sede electrónica, que es lo que pudimos hacer en su momento. Bueno, pues ya estamos trabajando con determinadas empresas para buscar eso mismo con inteligencia artificial, o sea, aplicar la inteligencia artificial para facilitar la denuncia a todos los ciudadanos. Y luego también, por finalizar, con todo esto al final hay mucho desconocimiento internamente. O sea, al final, realmente, todos pensamos además que nos ha pasado, por ejemplo, con el caso de los agentes virtuales, que la imagen que tenemos o la gente nuestra de nuestras unidades operativas, pues que bueno, que va a llegar en la herramienta de inteligencia artificial y que va a ser directamente empezar a jugar y empezar a tener un resultado. Y eso no es así. Entonces, estamos viendo en este despliegue que estamos haciendo de pilotos de agentes virtuales, pues bueno, el que más trabaja, el que más se esfuerza, el que más se entrena, pues al final tiene unos rendimientos mucho mayores. Entonces, todo esto también, y ya estamos tratando de buscar una formación lo más extensa posible. Aquí vuelvo a dar las gracias al INCIBE y en este caso a la UNED, en este caso, para pues un proyecto que hemos tenido de una formación a través del INCIBE pues bastante importante que se está haciendo actualmente. Y luego también con la Universidad de León, ya que estamos aquí, pues también estamos haciendo un piloto con ellos también, trabajando muy de la mano pues con estudiantes, ¿no? Entonces, al final, digamos, terminamos, al final tiene que ser la universidad, digamos, la que esté buscando, formando a nuestra gente, las empresas que desarrollen las herramientas y nosotros, Fuerzas Armadas, Policía, Guardia Civil, bueno, CCNI y todos, pues al final los que utilicemos, ¿no? Y viendo esa vertiente positiva del uso, el aprovechamiento de las nuevas herramientas, me gustaría también ver la otra cara de la moneda. Cuando somos objeto de esos ataques de amenazas híbridas, pues cómo se responde, teniendo en cuenta sobre todo que hay muchas instituciones que tienen competencias en la materia. Y en concreto, me gustaría saber desde el Mando Conjunto del Ciberespacio cómo se articula esa coordinación estratégica con otros actores, con INCIBE, con el Centro Criptológico Nacional, con la OCC. ¿Cómo articuláis esa coordinación para asegurar una buena gobernanza frente a situaciones que ponen en tela o ponen en riesgo la defensa nacional? Bueno, como hemos comentado varios ponentes, en la ciberdefensa no podemos ir solos. Es vital estar coordinados. Por supuesto, a nivel Estado, todos los organismos que tú has comentado, pero también a nivel privado, con el Estado, incluso dentro del nivel privado mutuamente entre las empresas. Eso es vital. Porque, como decimos, si hay un ciberataque hoy en una empresa, mañana me pueden ciberatacar a mí y es vital conocerlo en tiempo real para tomar las medidas. Pero ya centrándome un poco en la parte del Estado, bueno, pues nosotros tenemos una ley de seguridad nacional, la 36/2015, hace 10 años, en la que ya remarca, hace 10 años, que el ámbito ciberespacial es de los más importantes de cara al futuro de la seguridad nacional. Ya se veía venir lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Pero esta ley no solo describe el ciberespacio como una área de interés especial, también ya determina y define lo que es el Sistema de Seguridad Nacional, que está presidido por el presidente del Gobierno y que tiene como principal organismo el Consejo de Seguridad Nacional. Ese Consejo de Seguridad Nacional, que ya ha comentado la general, ¿qué ocurre? Pues que se reúne y ahí, digamos, se alimenta de una serie de consejos, comités de 3 consejos y de 4 comités, ¿no? De esos 3 consejos son los Consejos Nacionales de Seguridad. El Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial, Consejo Nacional de Seguridad Marítima y el Consejo Nacional de Ciberseguridad. En ese Consejo Nacional de Seguridad ahí ya participamos tanto el mando como el resto de organismos que estamos aquí, y ahí es el primer nivel estratégico en el que ya nos unimos. Cuando hablo de estratégico me refiero al lugar donde se van a determinar los objetivos y el camino para llegar a esos objetivos. Entonces, ahí la coordinación es vital. Es más, este consejo de él depende lo que es un comité permanente de ciberseguridad, que está compuesto por los miembros de ese consejo que tienen responsabilidad operativa en la ciberseguridad nacional.
Eso en la parte, digamos, estratégica, es decir, donde se elaboran los objetivos y donde se coordina el camino para alcanzar esos objetivos. Si pasamos al otro nivel, al nivel operativo, que es donde se realizan acciones, bueno, pues tenemos los famosos CSIR de referencia, los 3 CERT, CCN CERT, INCIBE CERT y SDEF CERT, que somos nosotros. Nosotros somos los centros de respuesta que estamos perfectamente coordinados, como ha dicho antes Javier, con una serie de herramientas que son las mismas, de forma que en cuanto hay un ciberincidente en cualquiera de nuestras áreas de responsabilidad, lo sabemos inmediatamente. Aunque son herramientas muy eficaces y muy rápidas, yo me gustaría remarcar que lo importante en esta coordinación son las personas. La tecnología ayuda, pero si no hay personas que estamos perfectamente alineadas y tenemos claro nuestro objetivo, no nos valen para nada. En el caso, estamos perfectamente coordinados. Las relaciones son excelentes y nuestra eficacia es en tiempo real. No solo coordinamos cuando hay un ciberincidente, que estamos todos los días en tiempo real pasándonos información. También cuando cualquiera de estos CERT en su área de responsabilidad, ya sea organismos oficiales o el sector privado o el defensa, necesita el apoyo de otro, porque es una situación que o le desborda o no tiene los medios, ahí estamos los demás para apoyar. Y también apoyamos sin ninguna duda. Y en cuanto a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, que depende del Interior, también esta oficina nos suele activar cuando hay grandes eventos nacionales en que se ve necesario un refuerzo de la ciberseguridad. Eventos como la cumbre de la OTAN o cuando hay unas elecciones generales, nos convocan bajo este órgano de coordinación a los 3 CERT, nos marcan los objetivos que tenemos que cubrir, las áreas que tenemos que vigilar y trabajamos todos de la mano y a unísono. En resumen, a nivel Estado la coordinación existe tanto a nivel estratégico como a nivel operativo y la coordinación no solo es buena, sino yo diría que es extraordinaria y es eficaz. Si no llegamos a más es porque no tenemos más medios. Pero lo que estamos trabajando en este mundillo, estamos perfectamente alineados. Muchísimas gracias, general. Claro, año tras año estamos viendo cada vez más ciberataques, más ciberincidentes, con mayor escalabilidad, más impacto. Los motivos pueden ser diversos. Quizás es que tenemos mejores herramientas para identificarlos, para detectarlos. También puede ser que se utilicen herramientas más sofisticadas por parte de los ciberatacantes o que quizás estamos más expuestos a una alta conectividad. Ahora bien, bajo la dilatada experiencia del CCN, ¿dónde tenemos que concentrar todos los esfuerzos para garantizar la misión de asegurar un entorno ciberseguro y cómo podemos mejorar la ciberresiliencia nacional? Pregunta complicada, ¿eh? Sí. La pregunta es complicada. La voy a intentar resumir en 4 actividades básicas y luego una pequeña referencia a la estrategia, ¿no? En un principio, de estas 4 actividades básicas, la primera es detectar y responder. Para detectar y responder necesitamos un impulso a los centros de operaciones de ciberseguridad, a los CSIR privados, y que todos pues, se integren en la red nacional de SOC y que de esa manera no solo intercambiemos cuando tenemos el incidente, intercambiamos toda la información del incidente, sino que intercambiamos todo lo que cada SOC ve en sus redes. Con lo cual, un posible vector de penetración que tú a lo mejor lo paras y otro SOC no lo pararía, pues podríamos actuar sobre ello, ¿no? Entonces, primero, impulso a los SOCs, integración en la red. Segundo, la NIS2 nos obliga, y es lo realmente novedoso, aparte de la gestión de incidentes, de identificar cuáles son las entidades esenciales, entidades importantes, nos obliga a aplicar medidas de seguridad. En ese sentido, en España tenemos el Esquema Nacional de Seguridad. Ese Esquema Nacional de Seguridad tiene 15 años de madurez. Cuando nos estamos comparando con otros países que prácticamente no tienen un esquema definido, estos países se están preguntando si alguien tiene una referencia sobre eso. Y ahí tenemos muchísima experiencia y lo podemos aportar. El Esquema Nacional de Seguridad nos va a convertir, como decía antes, en objetivos difíciles de atacar. Esto lo tenemos que complementar con auditoría continua. ¿Cuál es una de las iniciativas más importantes que estamos haciendo desde el CCN en 2025? Pues ya no solo tener entidades de certificación privadas, sino impulsar en comunidades autónomas tener lo que llamamos OATES,
órganos de auditoría técnica que puedan realizar estas auditorías, sobre todo a su comunidad del sector público, ¿no? La tercera, pues creo que tenemos que pedirle más calidad a los productos que instalamos. Por eso, para nosotros, la apuesta sobre el catálogo de productos certificados, cualificados, aprobados, es fundamental. No deberíamos de instalar nada que se basara en lo que nos dice el fabricante. Tendremos que instalar cosas que se basen en que una entidad independiente diga que ese producto es aceptablemente seguro. Lo digo por no incluir más vulnerabilidades sobre lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, yo animaría a todos a usar el catálogo. Y como cuarta línea de acción fundamental, pues pasar a esas medidas de ciberdefensa activa, que lo que hace es que empecemos a asimilar el concepto de ciberdefensa, que hasta ahora, como decía antes, estábamos en ciberseguridad y solo éramos reactivos, ¿no? Y al hilo de lo que nos decía la general Loreto, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019 era una estrategia muy defensiva. Ahora vamos a terminar o vamos a empezar a desarrollar la estrategia de ciberseguridad que será aprobada en 2026, creo yo, 2027, ¿no? Esa estrategia va a tener dos ejes clave. Uno, que ya no solo vamos a hablar de ciberseguridad, sino que vamos a hablar de ciberdefensa. Y después también, como viene el título de la mesa, de soberanía en la era digital, pues tendremos que identificar tecnologías clave. Tecnologías claves que tengan un acento español, tengan una ñ en todas esas tecnologías claves. Yo me aventuro a proponer unas cuantas, ¿no? De entrada, un EDR. Teníamos un EDR cuando existía el Panda antivirus y luego el Adaptive Defense, etcétera, pero lo malo de nuestras empresas privadas es que las compran otras empresas, no necesariamente tienen que ser españolas. Entonces, yo no digo que el EDR sea eminentemente nacional, pero el EDR debería de usar nubes nacionales y la información no salir andando a otros sitios que no debería de salir. Debemos de tener un CIEM-SOAR, que tenemos grandes empresas desarrollando, y tenemos varios CIEM-SOAR nacionales que deberíamos de impulsar. De tal manera que toda la fusión de inteligencia y toda la evolución de los IOCs pues, puedan ser fácilmente intercambiables. Porque cuando no tenemos estas cosas, normalmente estas herramientas se realimentan a sí mismos, ¿no? La tercera idea, tenemos que tener herramientas de fusión de inteligencia. Herramientas propias de fusión de inteligencia que nos den cierta soberanía. La cuarta es la cifra. La cifra, ahora ya tenemos el reto postcuántico aquí. Estamos desde el CCN redimensionando la longitud de clave de los algoritmos viejunos, ¿no? Como RSA y otros. Pero eso va a durar 2 años, 1 año, 2 años. A partir de ahí, toda la cifra que tengamos que desarrollar tiene que ser postcuántica. Debemos de tener ASICs propios nacionales que nos permitan arranques seguros, que eso muchas veces no lo tenemos identificado. Y finalmente tener plataformas que nos den visibilidad de cómo estamos expuestos a Internet, ¿no? Tipos ASMs y también, por supuesto, pues plataformas como tener un DNS soberano que nos pueda permitir, pues con tecnología propia, la resolución de nombres de dominio, pues ser un asunto nacional, ¿no? Si logramos alinear todas estas cosas, yo creo que podremos ser mucho más ciberresilientes de lo que somos ahora. Pues muchísimas gracias, y por culminar un poquito esta parte que además se ha animado con muchísimas claves y tareas pendientes, desde la perspectiva de la autoridad competente para el sector de infraestructuras digitales, ¿qué elementos destacaría su director por su carácter crítico frente al resto? Pues, ¿se escucha ahora? Sí. Pues como he comentado antes, en esa pirámide figurada digital, las interdependencias son muy fuertes. Eso no era así en el pasado, pero hoy en día, por ejemplo, cualquier equipo de telecomunicación tiene ya inteligencia artificial embebida. Entonces, al final, aunque pensemos en una estructura jerárquica, no lo es tal cual. Sin embargo, me gustaría centrarme en los elementos que no que hayamos identificado nosotros como prioritarios, sino que ha identificado la Unión Europea como prioritarios.
quizás de algún modo algo reactivo, si se me permite la expresión, y después de los conflictos que hemos tenido cerca de nuestras fronteras. El primero de ellos, y ya sabéis, es la ciberseguridad del 5G. Unas redes y servicios donde va a estar sustentada, y ya lo está siendo hoy en día, pues multitud de aplicaciones de casos de uso, desde la conducción autónoma hasta la industria 4.0, la telemedicina, etc. En ese sentido, tanto la Unión Europea como España pues sacamos una legislación específica. Tenemos la legislación NIS, que es una legislación, digámoslo así, horizontal, y luego tenemos esta en concreto que va a reforzar esa infraestructura considerada como crítica. Estamos trabajando ahora en 2 paquetes que verán la luz en muy breve tiempo. Uno es una nueva, un LES Specialis, que se llama dentro de la directiva NIS, es decir, poner el foco en un subsector concreto, que es el aeroespacial, las conexiones satelitales. Ahí tenemos que desarrollar, como se ha visto, no solamente durante la guerra, y lo estamos viendo también en el día a día, las acciones de GPS jamming o spoofing que está realizando Rusia. De hecho, la ministra de Defensa tuvo que aterrizar hace poco por una de ellas. Pues se va a hacer una ley, un reglamento específico para securizar también esa infraestructura considerada como crítica. Y la tercera pata en la que estamos trabajando, también relacionada con las telecomunicaciones, son los cables de datos submarinos. Una infraestructura que lleva 175 años en el lecho marino, que hasta hoy nadie le ha prestado atención, excepto los señores de Telxius, de Telefónica y las empresas que se dedican a esto, pero que se ha demostrado crítica porque la gente mucha gente no sabe, no conoce que hasta el 99% de los datos internacionales circulan por esas redes, no circulan por redes satelitales. Entonces no soy yo, es la Unión Europea quien ha puesto el foco en algo que es de nuestra incumbencia y un apellido que llevamos a gala, y aquí está el secretario general, que es la Secretaría General de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital. Telecomunicaciones hemos visto estos 3 ejemplos, infraestructuras digitales, les he citado otros, pero me gustaría hacer referencia a la última parte, cómo securizamos todo eso y por qué nos llamamos seguridad digital y no ciberseguridad. Y esto lo copié también de grandes maestros, en este caso de Telefónica. Telefónica llama esto seguridad digital porque aquí no solamente está involucrada ciberseguridad. Aquí no nos dedicamos solamente a intentar garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios o su resiliencia. Nos dedicamos también a la seguridad física. Un cable submarino, cuando llega al mar, entra en el agua, garantizar esa infraestructura crítica es muy difícil. Ahí ya no solamente son necesarios los equipos de ciberseguridad para evitar el ciberespionaje. Necesitas también a la Armada o necesitas a la Guardia Civil para proteger las aguas territoriales. ¿Y qué pasa cuando llegan a aguas internacionales? ¿Y qué pasa cuando aterriza en otro landing point al otro lado del Océano Atlántico? Para permitir que a la velocidad de la luz nuestros datos circulen en 0,13 segundos alrededor del mundo. Pues lo que pasa es que esa infraestructura, cuando llega a un landing point, se conecta a una troncal de Internet donde nuestras empresas y nuestros servicios sin esa infraestructura no podrían subsistir hoy en día. Por eso nos llamamos también seguridad digital, porque tenemos una componente también de seguridad física muy importante. También lo vemos en las torres de telecomunicaciones. Tenemos que garantizar la seguridad, y aquí los compañeros de Guardia Civil y de Policía Nacional están habituados también a los frecuentes robos de cobre, de baterías, etc. Y desde el punto de vista del regulador / autoridad competente, hacer esto es muy difícil, en el sentido de que el 99,99% de esta infraestructura está en manos privadas. Entonces, nuestra capacidad de supervisión recae en la capacidad que tengamos de que las empresas privadas cumplan con la normativa, de que nos garanticen que es así y que nos presenten sus resultados de que lo están haciendo. Y ahí es donde entra nuestro papel supervisor. Y es en lo que estamos intentando, pero hay una dificultad tremenda porque hay muchas de estas empresas, como hemos empezado diciendo, que está en manos de terceros estados, que muchas veces la extraterritorialidad la aplican antes que la seguridad nacional. Con lo cual el reto es mayúsculo.
En este sentido, estamos trabajando para intentar securizar, que ellos securicen la infraestructura. Obviamente, las grandes empresas así lo hacen porque les va el negocio en ello, pero nosotros tenemos que garantizarnos que las 11.000 entidades esenciales e importantes que van a estar bajo nuestro paraguas supervisor cumplan con la directiva NIS, cumplan con la legislación sectorial que he citado. Así que, bueno, no sabría establecer una jerarquía, me quedo con los 3 apellidos de mi secretario general. Para nosotros es lo más importante, porque sin telecomunicaciones no funciona el resto de la pirámide digital. Y algo muy obvio que descubrimos hace unos meses es que sin energía no funcionan tampoco las telecomunicaciones. Lo digo porque no quiero hacer spoiler, como decía antes, pero en mi presentación después voy a presentar 2 o 3 slides sobre la investigación que llevamos a cabo durante el apagón en el tema de ciberseguridad. Bueno, pues llegamos al final de esta mesa, donde hemos podido trazar un mapa de todos los desafíos que tenemos por delante, también de las oportunidades que tenemos y debemos aprovechar. Y yo me quedo con 3 grandes ideas que creo que responden el espíritu de este encuentro. La primera, la idea de la anticipación, el poder dar ese salto cuántico de la ciberseguridad a la ciberdefensa y a la seguridad digital, de poder anticiparnos, ¿no?, de ver el futuro en clave de inteligencia estratégica y de capacidad de prospectiva. La segunda gran idea creo que sería la resiliencia, o sea, a partir de que no va a haber riesgo cero, siempre va a haber un riesgo, pero tenemos que tener esas capacidades y ese entrenamiento y esa fortaleza como para poder adaptarnos y ser los primeros en levantarnos cuando venga alguna situación. Y la tercera, la colaboración público-privada, privada-privada, institucional y sobre todo entre las personas, que al final somos las que conformamos las instituciones, y que es esencial que compartamos información, que colaboremos, porque ningún Estado por sí mismo va a ser capaz de hacer frente a los desafíos del ciberespacio. Yo no sé ustedes, pero me he quedado muy tranquila sabiendo que estamos en las mejores manos. Así que ya sí que sí, muchísimas gracias por su participación de parte de todo el equipo de INCIBE y sigamos disfrutando de NISE, cojamos fuerza ahora en el breve receso porque queda mucho por delante. Gracias.